Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Hoy estamos, además estamos por Teleradio América, como ustedes saben, con todas sus disponibilidades tecnológicas. Pues hoy estamos en el podcast, estamos en el modernismo para hacer un programa más reflexivo, de mayor alcance de las cámaras, de mayor tecnología, respecto a la situación del país. Rafael Polanco y un servidor de ustedes, Orión Mejía, les damos la más cordial bienvenida. Saludos, Rafael, ¿cómo tú estás? Saludos, Orión, saludos a los amigos. Nada, un día pasado por agua. Sí, hay 25 provincias que todavía están en un tipo de alerta que generalmente es verde o amarilla. Sí. Es así. La amarilla es más fuerte que la verde. Sí, la verde es la preventiva, la amarilla ya es inminente la posibilidad de que se produzcan inundaciones. Por ejemplo, en el sur profundo, Barahona, con la intensidad de la lluvia que hubo ayer, amaneció hoy bastante inundada y lloviendo. Así es, sí, así es. Bueno, en el día de hoy vamos a decir que va a seguir lloviendo. Las vaguadas están como en fila, sí, y las ondas tropicales se mantienen en fila india, porque en el informe meteorológico de las 7 de la mañana inmediatamente se dice en los próximos días una vaguada en altura y una onda tropical, qué sé yo cuánto, o sea, como que es que van para Inespre. No, que están viniendo en serie, ya sí. Está anunciado, ha estado lloviendo todos estos días. Y está anunciada una para mañana que viene ya de camino. Parece que en el suroeste donde más daños, especialmente a las vías y a propiedades también han causado las lluvias, las inundaciones, que tienen que ver con los sistemas pluviales. Bueno, hay 17 acueductos fuera de servicio. Paradoja de la vida, sí. Producto de mucha agua. Mira, el ministro de Economía, Pavel Issa, ya comenzó a citar los temas que se podrían tratar en la reforma. Ya era hora. Y hay un punto que es común, que es la urgencia. Ya era y hora. La necesidad primero y luego la urgencia de aplicar esas reformas. Ya se está como yo te digo, están no adocenando, pero están muy bien informando a la opinión pública sobre por dónde viene el palo. Bueno, la verdad es que yo pienso que los cuestionamientos que han habido en el sentido de que el presidente ha estado muy interesado en conversar, sobre todo con la oposición, inició de inmediato diálogo con el candidato pasado de Partido de la Liberación Dominicana, e intentó hacer lo propio con el candidato de la Fuerza del Pueblo, el 3 veces presidente de la República, Leonel Fernández, que ha reclamado con justa razón, pero sobre qué base vamos a hablar si el gobierno, si el presidente no ha presentado nada. Ya por lo menos el ministro de Planificación y Desarrollo, Pavel Issa Contreras, comienza a dar signos de por dónde viene la reforma fiscal, que pienso, y he insistido en eso en otros programas, en otra participación contigo acá, en que en vez de estar hablando de reforma constitucional hay que pensar en hablar primero de reforma fiscal, porque incluso hoy decía, han estado insistiendo algunos economistas en que ya es inminente. La reforma fiscal ha sido pospuesta de manera constante. Se habla de la posibilidad, incluso ya se han presentado en el pasado reciente algunos proyectos en ese sentido que terminan durmiendo el sueño eterno. Así es. Mira, Yanely Espinal es una colega que trabaja en el Caribe, es columnista y política. Y ella hace una referencia de que el 2024, el 2024 no es el mismo que el 2019. Y esto va a propósito de que
no se puede ir a las calles porque vayan a intentar modificar la Constitución de la República, a menos que no sea ya un propósito evidentemente antidemocrático. Pero la Fuerza del Pueblo ha dicho, no se modifica la Constitución y vamos para la calle. Yo creo que la advertencia es extemporánea. No fue lo mismo en el 19 cuando Danilo Medina quería que se estableciera un hoyito para él poder introducir una segunda reelección. O una reelección, ¿verdad? No, la segunda reelección. Entonces, el presidente Fernández, del mismo partido, convocó a la gente y la gente se movilizaron y crearon un nivel de presión pública que impidió, junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, esa reelección. Pero acuérdate que de lo que se trataba de esa reforma es justamente de lo que ha sido constante en las reformas constitucionales en el país. Era viabilizarle el camino al presidente que intentaba ser candidato a una segunda repostulación cuando la Constitución se lo prohibía. Sí. E incluso contaba con el apoyo, se cuenta que hay dos temores sobre la lamentada reforma constitucional que el presidente la ha establecido incluso como una cuestión de principio. Dice que no es patriota el que no está de acuerdo con eso, que no, o sea, que no ama el país o algo así. Pero la verdad es, perdón, que la reforma constitucional tiene dos peligros. El primero de ellos es que uno no sabe para qué, todavía hoy no se sabe para qué que la quieren convocar. Y el segundo temor es que una vez convocada, una vez constituida la Asamblea Nacional, es libre de tomar para donde quiera la Asamblea, no los mandantes de acuerdos políticos. Aun cuando desde 2004 los acuerdos políticos se han respetado en las asambleas nacionales que se han convocado para reformar la Constitución en el 1994 y la subsiguiente ha sido esencialmente para eso. Claro, hay una reforma global, una nueva Constitución prácticamente que es la del 2010. Pero ahora tú te preguntas, ¿para qué que lo quieren? Han dicho, por lo menos que se haya entendido. Dos elementos esenciales. La parte que tiene que ver con el Ministerio Público, la supuesta independencia del Ministerio Público, y la otra es poner candado donde ya hay candado. Exacto, el candado uno no sabe cómo que lo van a poner, es decir, no se puede abrir el candado, eso será que van a poner. Lo otro del Ministerio Público, lo dice la Constitución, o sea, el Ministerio Público es independiente. Y las reformas que se pueden hacer con leyes adjetivas. No tiene que modificar nada. Eso sencillamente un reglamento, una ampliación, mayor poder al Consejo Nacional, al Consejo del Ministerio Público, incluso para que designe al incumbente. Acuérdate, Orión, en el caso de la Constitución, de la reforma constitucional del 94, fue derivada de una crisis electoral en la que dos candidatos, el que buscaba quedarse en el poder, que era el doctor Joaquín Balaguer, y el que buscaba reemplazarlo, que era el doctor Peña Gómez. Y esa reforma constitucional fue acordada por los dos partidos mayoritarios de la época, el Partido Reformista con el doctor Balaguer a la cabeza y el Partido Revolucionario Dominicano con el doctor Peña Gómez como cabeza. Y se creó una comisión integrada por tres importantes juristas del país, el doctor Romero Confesor, que era consultor jurídico del gobierno de Balaguer, el doctor Milton Ray Guevara, puesto por Peña Gómez, y además también, ¿cómo se llama?, el que fue presidente del PRD y que fue consultor jurídico del gobierno. Manuel Esquia Guerrero. Fueron los tres, dos puestos por Peña Gómez y uno puesto por Balaguer, es decir, con un mandato de los líderes principales. Pero después las otras reformas constitucionales han sido impuestas. Bueno, de todas maneras, ojalá que sigan las discusiones, que se empodere a la sociedad dominicana de cualquier decisión respecto a esos temas tan importantes, que incluye lógicamente la reforma fiscal, la reforma al Código Laboral y la reforma a la Seguridad Social, entre otras. Tú has dicho algo que es muy importante.
la convocatoria, por ejemplo, el presidente de la República convoca la Asamblea Nacional, le presenta incluso una agenda, pero luego de constituida la Asamblea, puede pasar lo que quieran los asambleístas. Y siempre en política hay una agenda oculta. No es que siempre, no que de regla. Decirte que el peligro del que hemos hablado en otras ocasiones, en programas anteriores, de que el presidente ha sido categórico al decir que no va, y lo dijo incluso el mismo día que fue reelegido, dijo que no va a buscar una segunda repostulación. Sin embargo, ese peligro de que cualquier senador, cualquier diputado pueda presentar una reforma en la línea de abrirle el camino a quien está hoy en el poder, ya comienza Cholitín, que es el actual alcalde, fue alcalde hasta febrero de la provincia de Higüey, ahora senador electo, ya está hablando de la necesidad de abrirle el camino. Eso va a traer problemas porque en la parte del partido de gobierno, acuérdate que el partido de gobierno cedió más de una senaduría a sus aliados, más de una. Hay 5 senadurías. Bueno, las 5 que se están formando en bloques también. Para quitarle la segunda mayoría a la fuerza del pueblo. Eso puede traer su consecuencia. De hecho, eso es lo que ha motivado, a mi modo de ver, la rebeldía del doctor Leonel Fernández y la radicalización de Fuerza del Pueblo como principal ente de oposición, lo cual en cierta medida digamos que conviene porque lleva a un nivel la discusión de que no la mayoría absoluta no puede funcionar así, no puede operar como tal, como una planadora o como un garrote. Pero también tiene el problema de que pone a la sociedad dominicana en tensión. Hay una tensión aquí. Tensión por la forma y tensión por el fondo. Porque el fondo son las reformas que no... Por donde quiera que usted lo busque, le están diciendo el paciente necesita 4 o 5 cirugías urgentes. Alguna de ellas habrá que amputarle órganos de su cuerpo. Ya eso es una tensión por donde quiera. Es la cirugía que es la tensión. No es el tipo de cirugía, hay 4 cirugías. Vamos a hablar de la reforma fiscal, que es una cirugía mayor. Vamos a hablar de la reforma al Código Laboral, que es una también mayor, porque tiene que ver con una clase social. Con 2 clases sociales y el gobierno como mediador. Sí, tiene que ver con la reforma de la seguridad social, es la nación, es un tema social, es un tema sanitario, es un tema económico, que incluye la reforma pensional, que ha conmocionado a países. Por ejemplo, tú todavía debes acordarte de que Grecia tuvo una situación tan terrible, y era la reforma al sistema pensional. De España, ¿te acuerdas? Pero en Grecia se fue el gobierno y todo el mundo. En Grecia hubo una revolución social de proporciones inimaginables desde el punto de vista de una sociedad democrática. Acuérdate. Eso fue hace ya... Sí, no, ¿sabes? Pero fíjate que ahí está, donde ha habido, donde se ha tratado el tema pensión en varios países, sobre todo Europa y algunos países de Latinoamérica, ya se está planteando situaciones que afectan al trabajador. Claro. Por ejemplo, ya se está hablando de que la situación en términos de prolongación de la vida, que ahora hay posibilidades de vivir más tiempo que antes, y ya se está hablando de pasar de 60 a 65 o de 65. Ese es uno de los puntos nodales. Que el empresariado quiere que sea de 60 a 65, pero yo te había dicho lo que quieren en la reforma laboral. Que yo yo tengo, como tú y yo tenemos buenas relaciones con los empresarios, te dicen, en esa condición de que esté el código laboral, aquí nadie va a invertir. Que no sea inversiones que están previamente establecidas por subsidio y gasto fiscal del gobierno, que te exoneran todo. Bueno, si te exoneran todo, tú pierdes con la relación con los trabajadores. Es el caso del turismo, es el caso de zonas francas, pero cuando se va a la gestión laboral local, fuera de los elementos que te he señalado, le dicen, no, pero nosotros no podemos estar acumulando un pasivo en favor de los trabajadores que puede ser casi del tamaño de la empresa.
O nosotros no vamos a tener a las mujeres que cada vez que una sale embarazada tenemos que darle 3 meses de licencia paga. O nosotros no podemos estar mandando informe a la Dirección General de Trabajo para cada vez que queremos utilizar trabajadores en horario nocturno o en días feriados. Nosotros queremos que nos den libertad de usar los trabajadores con el mismo salario que ganan sábado, domingo y de noche. Nosotros queremos votar a las mujeres preñadas cuando nosotros lo queramos, no importa si está preñada o no está preñada, como esté. Y nosotros no queremos pagar las prestaciones laborales, sino que que el gobierno haga un fondo común y el que votemos que coja para donde el gobierno a buscar su cuarto. Lo que es bueno es administrar los fondos de pensiones. Entonces los fondos de pensiones que se han acumulado de manera bárbara, pero vaya usted a ver, después de usted trabajar 40 años al Estado, por ejemplo, en el caso particular de quienes le hemos servido al Estado por 35, 40 años, lo difícil que es conseguir una pensión. No solamente lo difícil. Conocimiento de causa. No solamente lo difícil, es que si tú tienes la suerte de que te otorguen una pensión en el Estado, no te va a dar para vivir. Como no nos da el tiempo ahora, y vamos a ir a una pausa, y vamos a retornar casi de inmediato con un tema que no podemos olvidar, lo que son 2 atracos, 2 asaltos bancarios en menos de 10 días. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo nunca uso el lenguaje inclusivo, pero es maña mía. No vayan ustedes a creer que yo quiero violar las leyes universales. Es decir, señoras y señores, damas y caballeros, eso lo decíamos antes. Ahora es, ¿cómo es? Hombre y mujer, no sé, ¿cómo es que dice? O sea, yo le digo mis amigos, tengo que decir mis amigas. Y es verdad, pero bueno, a uno se le va. Y amigas, y todo, sí. Hasta que no venga el día que venga el yes, ¿cómo es? Que hay uno que ni una cosa ni la otra. Pero bueno, no hemos llegado todavía a ese nivel. Ahora yo te quiero, déjame decirte esto, Polanco. Mira, se produjeron 2 asaltos bancarios. Uno en Santiago, yo la conozco y participé en su apertura. Una oficina muy pequeña, una oficina que es el espacio del podcast. La gente no puede vernos el espacio completo, pero digamos que es una habitación, yo no sé sumar con metros ni nada cuadrado, pero una habitacioncita esa pequeña, porque está dentro de una plaza y todo el lobby es la plaza. Cuando tú entras ahí, vas a encontrarte con 2 cajeros que te van a hacer, son operaciones normales, ordinarias. Y no hay ni siquiera una oficina del gerente grande, no, sino un cubículo del gerente. Eso es esa oficina. La plaza se llama La Fuente y está cerca de donde le llaman donde pasó la Barranquita. La Barranquita. Esa fue muy bien estudiada por 7, una banda de 7 personas. Cuando hay 7 personas en operación, uno tiene que entender que tiene que haber un background de banda atrás, que es la que le suministra las informaciones, sus informaciones de calidad, que es la que le va a señalar la ruta por donde deben irse, que es la que le va a informar en qué nivel están las autoridades buscándolo, etcétera. De manera que podemos hablar de más de 7 personas que fueron a un banco pequeño con una vigilancia muy moderada, muy pequeña. Es un banco realmente para servicios inmediatos a gente que va a esa plaza. Además, en una plaza donde hay movilidad permanente. Sí, una plaza que no es tan grande, pero una plaza al fin. Bueno, exactamente no vamos a decir exactamente, pero relativamente similar es el caso del atraco al Banco Popular, a la sucursal del Banco Popular de la avenida Luperón, próximo a la calle Los Palmes. Digamos que funciona en una estación gasolinera. En una estación gasolinera que es una mini plaza, que tiene una de comer algo ahí, un barcito, una cosa. Ahí funciona mirando hacia la calle, pero con un parqueo frontal también, es decir, mira hacia la calle, pero tiene un parqueo que lo hace como verse más atrás. Ahí también fueron y sabían lo que tenían que hacer. Ahí hubo 4 individuos. Las mismas condiciones de operación. Entraron 4, que un quinto quedó en No, entraron 3 y un cuarto estuvo en el vehículo. Que lógicamente así tenía que haber alguien con quien escaparse. Bueno, en ambos casos se llevaron dinero de los cajeros. La gente a veces cree que el aparato ese que nosotros sacamos con la tarjeta, no, los cajeros, los ciudadanos que están para recibirte depósito o para recibirte
salida de dinero para pagarte dinero. Y entonces ahí se produjeron dos. Se llevaron, cuando en el Banco de Reserva recuperaron 1.500.000 pesos, quiere decir que se robaron un poquito más, ¿verdad? O sea, cuando dice Santiago. El caso de Santiago. Entonces aquí dice el Banco Popular que es innominado la suma que se llevaron. Pero en 10 días, el 24 fue el asalto a la sucursal del Banco de Reservas. Y el día 3 fue al Banco Popular. 9 días después. No hay conexión entre esas dos bandas. Entonces las autoridades están obligadas, apresaron a 4. Generalmente cuando eso ocurre en países como el nuestro, le dan para abajo, como dicen. O sea, es muy difícil que tienen ellos que entregarse en el medio de la calle que lo vea la gente. Porque los equipos que los andan buscando saben que ellos tienen armas largas. Y le tiraron a la policía 3 heridos en Santiago. O sea, ellos tenían la disponibilidad, la voluntad de matar gente, porque quedaron heridas por gracia de Dios, pero pudieron haber estado muertas. De manera que donde lo agarraran, el equipo que está trabajando en eso sabe que tenía que enfrentarse a ellos a tiros. Sin embargo, agarraron a 4, vivos y viables. Tú sabes que hay que darle, en el caso de los vigilantes, que se observa encañonado por uno de los atracadores con una barba que se ve claramente que es postiza, ese vigilante debe darle gracias a Dios. Porque sí, hace 9 años en esa misma sucursal hubo un asalto y el vigilante fue el primero que se fue. Sí, sí, de una vez, no sin mediar palabra. Esta vez lo inutilizó. Ahora, la pregunta... actuó con mucha prudencia, con mucha calma. Ya el sí, palo está dado. Hizo bien el vigilante, el que él mismo anularse y quedarse tranquilo. Sí, claro, tenía una pistola en el cuello. Claro. No era de lejos ni nada de eso, ni que tenía ya. Quizás se condoliera a una persona mayor. Sí. Que ya ahí los bancos van a tener que ver cómo es que están empleando tienen que vigilancia. Eso. Sí, eso. Es lo mismo que esa sucursal. Parece que van a tener que moverla de ahí porque 2 asaltos en menos de 10 años. Sí. En un lugar donde se supone que una estación de gasolina siempre hay mucho movimiento de personas. Siempre están los bomberos. Está la espectacularidad. Los dos asaltos se produjeron entre las 4 y las 4:30 de la tarde, los dos. Y más o menos el mismo modo operandi. El modo operandi que es profesional, porque en un atraco así, la eventualidad está dada al destino. Cuando tú llegas ahí encuentras que había 4 policías depositando un dinero de ellos, pues te va a tener problemas. Que se presentó a la policía rápidamente, eso trajo un tiroteo grande. Ellos secuestraron a una persona, o sea, no lo sacaron del carro como debía ser y robarle el carro porque no daba tiempo y el tipo iba a llamar a la policía y ahí se iba a producir algo. Se lo llevaron rumbo hacia San José de las Matas. Sí, no, se lo llevaron al banco, participó, vio el atraco y se lo llevaron de nuevo y lo dejaron por ahí botado. Suerte que ese otro que debe darle gracias a Dios. Entonces, toda esa coincidencia, es bueno que la policía, pase lo que pase con lo que faltan por agarrar, agarraron 4 vivos, que fíjate qué cosa es la vida, yo sospecho de por qué lo agarraron vivo. Pero además, la policía mostró los rostros, sí, las figuras de unos 4 o 5 adicionales, porque hablan de que es una banda integrada por unos 8 o 9 personas. En el atraco participaron como 6 o 7. 7. Y entonces hay 4 detenidos. Se habla de que incluso la posibilidad de que hayan extranjeros y de que haya militares. Tú ves como tú lo dijiste, se habla de la posibilidad. La policía y el Ministerio Público están en obligación de esclarecer todo eso. Número 1, si hay conexión entre un hecho y el otro, con todas las coincidencias coincidentes, como habría dicho alguien. Todas esas coincidencias obligan a decir, no, mira, esto lo hizo la banda de Juaniquito el Calvo, está bien, y esta la hizo la banda de fulano. Las 2 bandas han sido desmanteladas, pero no tenían conexión uno con otro. Pero qué cosa, qué coincidencia, la misma hora, el mismo tipo de banco, el mismo modo operandi y el mismo tipo de banco. 2 bancos de instituciones diferentes. Pero con características similares. Sí, son establecimientos localizados en puntos comerciales. Entonces, mira, siempre se dice que cuando va a haber cambio de jefe de la policía, que se arman, qué sé yo cuánto. Y eso lo sabemos nosotros desde que tú y yo jugábamos un pelota.
hasta nuestros días. Siempre ha sido así. Se dice que es una regla no establecida, que cuando llega el momento de cambio por razones jurídicas o por costumbre, como el presidente Balaguer, que lo cambiaba cada 16 de agosto, 27 de febrero, inmediatamente le crean un nivel de violencia al que viene o al que se dice que va a venir. Pero además siempre se ha dicho que hay grupos sí, a lo interno de las instituciones armadas. La información es lo que vale ahora. Infórmennos con pruebas. Cuando Pesqueira vuelva otra vez, me imagino que será jefe de la policía, que yo no lo he oído hablando nunca, pero será el jefe de la policía que dará una rueda de prensa para explicarle a nosotros, mira, 2 atracos nos hacen pensar a nosotros que podemos estar enrumbándonos. Claro que no, que todavía nosotros no deberíamos ni pensar en eso. En sociedades que están convulsas con la delincuencia, especialmente México y Ecuador. Vamos a poner esas 2. Colombia vivió eso. Y Colombia. Vivió eso. Sí. No está ahora tan arraigado. Pero siempre tiene niveles de ese nivel de violencia. Nosotros no conocemos 2 atracos así tan rápido, en 10 días, con características iguales. Estamos hablando, aquí habían 4 y la banda que se habla de Santiago son 7. 11, una banda de 11 personas en operación. Yo quiero saber quiénes lo mandan, quiénes le suministraron las armas. En algunos casos se presentaron armas largas. Y se habla de que había un haitiano, se habla de que había un colombiano. Bueno, pues yo no sé. ¿Y ahora, cómo identificaron eso? Ahora, llama la atención que la policía todavía no ha ofrecido datos esclarecedores, sino hechos puntuales. Se está investigando. Hechos puntuales. Apresamos a 4 personas, un hecho puntual, sí, está bien. Y con esos 4 no llegan a los otros. Y estamos persiguiendo a los otros que andan bien fuertemente armados, y que se entreguen a la policía. Que son peligrosos. Son peligrosos. Y que se entreguen a la policía por la vía que ellos estimen conveniente. Eso ya es lo que se sabe. Yo no me voy a adelantar al paso, pero sí hay un dejo de pesimismo. En el día de hoy el Nacional trae un editorial que dice algo huele mal. Y es verdad, algo huele mal por la coincidencia. Diría un diputado, la coincidencia coincidentes, porque ¿cómo es que Santiago fue como fue? ¿Y cómo es que Santo Domingo fue como fue? Muy similar uno y el otro. Entonces, y la coincidencia de la hora. Sí, entonces cuidado. Y además siempre tenemos el tema de las bandas haitianas. Y siempre tenemos que, sí, tú sabes que no es que sean los mismos protagonistas. Vamos a tipificar ladrones específicos, pero los venezolanos. Los venezolanos, colombianos. Y no es en el caso de Haití, porque van a venir los haitianos a hacer fechoría aquí. Es el modo, el referente que toman los delincuentes dominicanos. Dice, pero vean que nosotros podemos hacer nuestra banda y tener sicariato como lo tienen, que matan gente. En Santiago han matado 2 o 3 abogados por litis en la que el abogado se involucra más de la cuenta, queda envuelto en la pata de los caballos y de repente hay un sicario contratado para matarlo. A uno lo mataron buscando el periódico en su casa, en un sector ultra residencial de Santiago, y lo masacraron a tiros. Otros lo mataron en el centro histórico de Santiago. Es decir, no, espérate, un momentito. No vengan con un caramelito de que la policía científica hizo tal. No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué coinciden tanto? Comience a descartar posibilidades. Mire, esto no fue por esto y por esto. Esto no pudo haber sido por aquello y por aquello. Y que nosotros devuélvanos tranquilidad a la ciudadanía. Pero el hecho, Polanco, te digo finalmente, que se produzcan 2 atracos en 9 días, no es demasiado, digamos yo, es demasiado. No, y yo pienso que una vez se captura uno de los participantes, y en este caso son 4, ¿cómo es posible que a esta altura de juego no hayan llegado a los demás? Yo te voy a contestar. Como dice el editorial que tú haces mención del periódico El Nacional, algo huele mal. No, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas una vez que a miembro del DICAN, ¿qué se llama? DICRIN, la Dirección contra el Crimen de la Policía, la droga aquella, cuántos kilos de droga, la manejaron por su cuenta y hicieron su mercadeo marginal. Eso viene desde los tiempos de Descartes Pérez en la policía. Sí. No, yo no sé. Yo lo que digo es para que sepan que todo el mundo está en
en el ojo de la mirilla de la sospecha y del temor ciudadano. No nos digan que eso es normal, que el crimen bajó al 10%, que qué sé yo cuánto, no. ¿Por qué se produjo un atraco a un banco en Santiago y otro banco en Santo Domingo en 10 días y los bancos tenían las mismas características? ¿Y por qué a la misma hora de un día y del otro? ¿Y por qué con el mismo modus operandi, como tú dices? Si esas dos bandas no tienen conexiones, bueno. No, y hay el caso de uno de los participantes aquí en la capital, que el que tiene la barba postiza puesta. Digo postiza porque se ve como que son simuladas. Prácticamente se le ve la cara entera, está en los periódicos. Sí, no me digan que a esa persona no se le puede. Pero llegar. Fíjate que esas personas demostraron condiciones militares o policiales. Sí, sí. O sea, no eran unos tipos forajidos de Gualey, de que sí o qué, que estaban ahí, que lo mandaron y estaban asustados. No, eso lo hicieron. No son un grupo fíjate cómo se monta. No son un grupo de desesperados que decidieron hacer eso de ahora por ahí. ¿Cómo sube al vehículo? ¿Cómo sube al vehículo el último que va y cómo el vehículo se va? Todo con una normalidad que manda. Bueno. Así está, vamos a darle seguimiento, Polanco, a este tema, sobre todo que despejen las dudas. No hay nada, no desconfiamos de nadie, pero que nos despejen esas dudas. Vámonos a un cambio, Rafael Polanco, con tu permiso, y vamos a retornar casi de inmediato, en tiempo medido. Bueno, señores, en nombre de Rafael Polanco, yo quiero agradecer a toda la gente que dice que Polanco se comunica bien, que se sienten que hacemos una buena dupla, etcétera. Yo nada más quiero decirle que el caballero que está ahí tiene más de 50 años en este oficio y que obviamente su veteranía se expresa también en los medios de comunicación audiovisuales. Polanco como yo, y eso es bueno decirlo hoy, que nosotros hemos hablado tanto de la ética del periodismo, hemos estado en todas las facetas del periodismo. Es decir, hemos estado en la redacción de radio, hemos estado en la redacción de televisión, hemos estado en la redacción de periódicos, hemos estado en las relaciones públicas y asesorías comunicacionales. Y en el caso mío, yo creo que tal vez también de Polanco, hemos estado en agencias internacionales. Entonces, ¿qué falta? Ya. No, y es importante añadir a eso, agradeciendo tu comentario, añadir a eso que de esos 52 años de ejercicio del periodismo, 38 han sido sirviéndole a instituciones del Estado Dominicano. Sí, y yo no quiero ponerme más pesimista en eso, pero es una pena, y ahí es una de las reformas que vienen en el sistema pensional, que tú te pases 38 años, yo también tengo más o menos 38, 40 años que estuve en la administración pública, y de repente tú dices, ¿cuánto es que me pueden salir? Tú vas y te dices, bueno, en el caso mío, el último salario, igual que tú, nosotros, para lo que, ¿cómo que dice el merengue? Para lo que sufren, nosotros teníamos salarios muy buenos, gracias a Dios, muy buenos. Pues si fuera con ese último salario en la administración pública, bien, pero te hacen una sumatoria para que te muera de hambre, si te van a dar la pensión, que va a ser generalmente días antes de que uno se muera, porque el papeleo es tanto que pasan años. Sí, por ejemplo, yo llené todos mis trámites recientemente y la respuesta que me dan es que dentro de 3 a 6 meses me dan respuesta. No es que me la aprueban, es que me dan respuesta. Sí. Y eso es, él te dice, para que no venga a fuñir para acá, vamos a decirle tirar 6 meses, pero cuando venga dentro de 6 meses le vamos a dar 6 meses más. 6 meses más. Pero yo te pongo un ejemplo de un colega y compadre tuyo, Morocho, vamos a decir nada más Morocho. Trabaja en Estados Unidos, en Puerto Rico, igual que nosotros, cumplió su rol laboral y salió hoy y en esa semana ya tenía su pensión. Ya, lo que le llega por los años que trabajó. A veces te llega la pensión tú laborando y te dicen, vaya para su casa que yo te está pensionando. Entonces ya tiene. Y yo digo, conte qué bien. Y él volvió a trabajar, pero tiene su pensión del Estado, de la Unión, qué sé yo cómo sería, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tiene su pensión ya, más nada. Pero él
joven todavía quiere trabajar como nosotros. Yo te decía en el programa anterior, el del lunes pasado, que en el caso de López Obrador, cuando llegó hace 6 años al poder, lo primero que hizo fue pensionar a todas las personas, los adultos mayores, como nos llaman a los viejos ahora. Los adultos mayores fueron pensionados de inmediato a nivel nacional y lógicamente una serie de pensiones privilegiadas, como muchas de las que hay aquí, y además como muchos otros ingresos que reciben una serie de gente, sobre todo políticos, que no te explican por qué tienen que estar recibiendo ese dinero cuando a un trabajador que dura todo el tiempo de su vida laborando, se le hace tan difícil conseguir una pensión. Un profesional, Polanco, no puede estar desde la estabilidad económica de su casa, estabilidad, yo no estoy diciendo bonanza, ni nada, estabilidad. Estable quiere decir que usted paga la casa, paga los servicios, haga toda estabilidad. De repente quedar en la inseguridad económica, porque el Estado Dominicano ni siquiera le retribuye los dineros que él ha aportado, no solamente los beneficios que le ha dado al Estado, porque la mano de obra o la expresión intelectual de un trabajo se expresa en plusvalía. Entonces, yo te he dado beneficio, yo he sido contigo leal en el trabajo. ¿Por qué al llegar el otoño tú a mí no me respondes como debes responderme? ¿Cuál es la razón? Sobre todo cuando se dilapida desde siempre, desde tiempos inmemoriales, se dilapida el dinero público en tal forma. ¿Por qué la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones no tiene un sistema que le permita al servidor público decir, yo me retiro porque yo le trabajé al Estado Dominicano y la proporción que me deben de dar de mi salario es un 80% en el menor de los casos? Y si paso de que si yo cuántos años es el 100%. Sino que sea automático eso, que por ejemplo, que no se la pongan tan difícil. Yo tengo un amigo que se llama Dani, que ha sido pensionado, era del ejército, ya está pensionado por el ejército, tiene otra agencia ahí que está pensionado, está esperando, él trabaja en la FAA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Y él dice, no, primero yo estoy trabajando cómodo, y segundo, no me quiero retirar ahora porque cuando yo cumpla tal fecha, yo voy a tener el 100% de mi pensión, esta pensión. Él está trabajando porque quiere para cumplir un requisito para que le den el 100%. Aquí para que te den para que te den una pensión que no tiene relación con tu salario, ni con el historial salarial tuyo, ni con tu último salario. Tú tienes que ir y ser primo segundo de un amigo. Aquí nunca va a llegar al 100%. Aquí el tope de las pensiones es el 80%. El 80% de tu último salario y un promedio, creo que de los últimos 5 o 6 años. A ti o a mí, en el caso mío también me la negaron. A ti o a mí, y parece como si nosotros estuviéramos llorando, pero bueno, que la gente entienda, ¿no? ¿Verdad? No, porque además nuestro caso no es exclusivo de nosotros. No, exacto. Son muchos los que están en esa situación. Te dan ahí uno dice, bueno, yo a veces digo, ¿será envidia que yo tengo? Por ejemplo, algunos funcionarios del sector público del sector público descentralizado, ¿tú sabes con cuánto lo pensionan? Con 800,000 pesos mensuales. Y a ti te aplican la regla ética y te dicen, no, 500,000, 600,000, 800,000. Te dicen, no, mira, a ti te faltó 1 año y medio para tú poder optar por tu Pero además pensión. Las pensiones por decreto, a gente que nunca le ha servido al Estado. Y le ponen una pensión. Bueno, la gente va a creer que por envidia. Vamos. No, pero es que realmente es injusto, es injusto. Eso de colocarle 150,000, 200,000 pesos a una persona como una pensión por un decreto presidencial, a una gente que nunca le ha servido al Estado, es injusto. Sí, te di, como yo digo, te di cuerda. Miren, señores, el Partido de la Liberación Dominicana ya convocó, su comité político convocó al Comité Central. Yo digo que démosle seguimiento a esto porque lo que se va a configurar alrededor del diálogo, del deseado diálogo o consenso alrededor de la reforma, tiene mucho que ver con lo que va a pasar también a nivel del PLD. El país se puede quedar, y a mí me parece que eso es trágico, sin contraparte en un diálogo político. Ya yo le dije a ustedes que lo que puede ocurrir es lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Que la parte que supuestamente representa al estadio social del país, a nosotros, a los ciudadanos ordinarios,
la mayoría de las veces no tienen calidad para ello. Por ejemplo, ¿quién han elegido a los líderes sindicales? ¿En cuál asamblea de trabajadores se eligió o se reeligió a Pepe Abreu de manera democrática, al otro y a fulano? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Entonces ellos son los que deben determinar el salario mínimo. Resulta que tenemos como 15 salarios mínimos para todas las cosas. Pero uno de los salarios mínimos es que ellos están pensionados y que ellos siguen trabajando en directorios de agencias oficiales. Entonces, son los que nos van a representar cuando se discute el código laboral. O sea, de ellos depende, y tú y yo dependemos para saber cómo va a ser nuestra relación contractual en el ámbito privado y en el ámbito público. Y son los representantes de los trabajadores, por ejemplo, en el Comité Nacional de Salarios. No, por ejemplo, son los que dirigen eso, todo, durante hace más de 40 años. Pero mira, retomando el tema del Partido de la Liberación Dominicana, realmente parece que hay la preocupación por parte de la dirección de ese partido de recomponerse. Por un lado, tengo la información de que alrededor de 800 miembros del PLD, tanto de la dirección alta como media y de los dirigentes de base, han firmado un documento que ya va cerca de las 1000 firmas, pidiendo que se mantenga a Danilo Medina como presidente de ese partido. Por otro lado, ya hay 4 candidatos o precandidatos a la Secretaría General, algunos de ellos con muchos años de labor política en el PLD, algunos llegados recientes, no tan bien en este partido, pero por lo menos se ve la preocupación de que quieren renovarse. Pero mira, Polanco, yo no sé tampoco si se va a renovar el PLD. Mira, yo en la columna mía del domingo pasado, yo dije, Stalin vive. Stalin, la figura de Stalin hegemónica en el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, fue detronado después de muerto por el 20 Congreso del partido, que lo dirigía Nikita Khrushchev. Y ahí fue que lo sacaron de la historia, lo calificaron de traidor y que él ha sido el motivo. Desaparecieron todas las estatuas y todo el mundo de Stalin. Y dejaron solo a Lenin dentro del liderazgo soviético en ese tiempo. En la República Dominicana, yo no quiero decir que es una comparación muy atrevida el de Danilo Medina con Stalin. Sin embargo, fíjate una cosa. El secretario general del PLD, nuestro apreciado amigo y hermano Charlie Mariotti, pasa sin pena ni gloria. Los secretarios generales de esa naturaleza, él no es Peña Gómez cuando era secretario general del PLD. Reinaldo Pared, que tuvo una larga estadía en la Secretaría General. Pero no van a estar ninguno en la historia del país. Dentro de 50 años no se va a hablar de ellos. Ahora se va a hablar de Danilo, que es expresidente de la República. Y cuando tuviste Danilo con el secretario general que dijeron, nosotros no nos vamos a postular, nosotros no nos vamos a postular. Nosotros no hemos renunciado a nada. Yo no me voy a postular. ¿Qué quiere decir eso? Las bases van a tener que proclamar. La única manera de renovar ese liderazgo al nivel que lo tenía Danilo Medina es que en el comité, ahora lo van a hacer en el comité central y después lo van a hacer en el Congreso. Unánimemente y proclamación, o sea, se va a contar en acta, se proclamó como presidente del partido a Danilo Medina y sale Stalin otra vez y vuelve igualito, va a hacer lo mismo, porque no hay espíritu autocrítico en el PLD. Quiero yo decir eso. No quiere decir que yo esté criticando que se está haciendo mal o bien. Yo digo que el partido que no reconoce sus errores, como todo en la vida, está condenado a repetirlo. Tú lo has resaltado en varias ocasiones ese hecho, de que han habido varios congresos donde no aparece un documento de autocrítica. Entonces, si usted dicen que quien borra, quien se olvida de su pasado, está condenado a repetir su mismo errores. Claro. Mira una cosa, Polanco. Lo que debió ser, y tal vez yo hable ahora con experiencia de militancia, siempre para hechos trascendentes se convoca una conferencia política donde se analiza por qué pasó eso, no el Congreso. El Congreso es resolutorio. El Congreso te condena, el Congreso te eleva, el Congreso te saca de la historia o te ingresa a la historia, depende. ¿Tú entiendes? Los congresos son otra cosa. Ahora, este lío que no pasó, ¿qué hizo Juan Bosch? A propósito de que ese partido fue el que fundó Juan Bosch. Cuando la crisis de sacaron 18,000 votos y generó una crisis que ya estaba en cierne en el partido,
lo que hizo Juan Bosch fue que convocó a la conferencia Ho Chi Minh para discutir las razones de eso. Y Juan Bosch explicó que nunca se fue a engañar al pueblo, que se fue a las elecciones a conseguir 50,000, la circulación de 50,000 ejemplares de Vanguardia del Pueblo, 5,000 comités patrióticos y populares. Y bajo el criterio de que las elecciones eran un matadero electoral. Entonces fue porque se dio cuenta que la gente quería sacar a Balaguer y la forma menos dolorosa era por elecciones. Entonces él se explicó pero ahí cuando no se pudo, lo que no lograron imponer su criterio en esa conferencia, se fueron del partido, que fue la crisis del 79, Tonito Abreu y lo demás, y ya no hubo manera, pero se hizo una conferencia autocrítica. Ahora lo que vamos a tener, penosamente quiero yo decirlo, en el PLD, es una mímica donde todo el mundo se va a parar y va a saludar al líder, y el líder va a decidir todo lo que va a pasar subsecuentemente. Entonces así la democracia democrática lo mismo. Exacto. Entonces, bueno, sí ganamos, no hay problema. ¿Quién es responsable de que el PLD sacara un 10%? Le buscaremos responsable. Yo creo que la va a pasar mal el amigo Abel Martínez. Ya yo oí parte de la dirección de ese partido decir que fue que Abel Martínez no conectó con los votantes. Sí, la va a pasar a Abel Martínez y le va a caer algo a Margarita por no ir a votar. Porque como que no cuadró de que estaba con su hija, que había pasado algún percance de salud, o que era algo académico, porque no votó. Pero eso fue un voto. Pues sí, pero a alguien hay que tirarle la cosa. Alguien tiene que pagar los platos. En la mesa nada más se sufre de un mal olor cuando están en la mesa. ¿Y qué pasó? Todo el mundo señaló al que está al lado. Pues, ¿quién fue el del viento? El de al lado. Mira, nos vamos, camaradas, ya terminamos. De despedida, déjame decirle, me disculpan, pero vi algo en las redes que me llamó la atención, que una foto del ministro de Turismo que dice: yo soy de David. ¿Qué querrá decir eso? No sé quién es David. David Collado. Él va a cantar en algún sitio, va a hacer algo. Yo soy de David Collado. Ojalá que ese virus no agarre al PRM tan temprano, que ese es un virus peligroso, dura mucho. Y ya el senador de la provincia de la Altagracia está hablando de que hay que abrir el camino a una posible reelección. Ahí bien de la Altagracia. Bueno, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio reflexivo, que participar de él con su audiencia. Muchas gracias. Nos vamos a ver en la próxima ocasión en otro programa, Tiempo Medido. Hasta entonces, señores.